parte de los órganos intraabdominales y se ve afectada por una gran cantidad de enfermedades, ya sea a nivel hepático, intestinal, gástrico, que discurran o que transcurran con algún proceso inflamatorio, bacteriano, neoplásico. Entonces, es por ello que es muy frecuente y necesitamos tener en cuenta ciertas consideraciones para empezar a abordar a nuestro paciente cuando tenga un dolor de tipo abdominal. Cuando nosotros tenemos un paciente que ya se ve afectado en el peritoneo, es cuando nosotros vemos que la mortalidad de nuestro paciente se ve muy incrementada. Generalmente, la mayoría de los procesos abdominales resuelven, a pesar de los cirujanos y en contra de los cirujanos, de manera tradicional, con antibiótico-terapia, con fluidos, medidas generales para control metabólico, dan muy buen resultado, siempre y cuando el proceso que tenga o el origen que tenga sea bacteriano, inflamatorio y no que tenga un proceso séptico aunado, ya sea una apendicitis, una perforación intestinal, un proceso intravascular como una isquemia mesentérica, ¿sí? Aquellos factores que sean propiamente imposibles de resolver de una manera tradicional con estas medidas. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y a qué nos vamos a dar? Pues a que el tratamiento debe basarse en el conocimiento preciso de la etiología y fisiopatología de la enfermedad que nosotros vayamos a encontrar. Esto ya se los había yo comentado. Generalmente el líquido peritoneal no excede los 100 mililitros. Aquí manejan, y en la mayoría de las literaturas manejan que son 50 mililitros, pero esto es variante. Esto es variable de persona a persona, es variable generalmente las personas que cursan con algún problema de obesidad o sobrepeso, tenemos mayor cantidad de líquido intraabdominal porque la grasa se infiltra dentro de las células mesoteliales de lo que es el peritoneo, disminuyendo así la tasa de reabsorción. Y así que también nosotros tenemos, cuando tenemos sobrepeso u obesidad, el paciente tiene una dificultad y un cambio en el patrón ventilatorio que modifica la tasa de absorción de este líquido. Entonces es ya variable, pero normalmente son de 50 centímetros cúbicos de líquido, la cual tiene una densidad menor a la plasmática, una baja cantidad de proteínas y una celularidad menor a 3000, en la cual predominan células polimorfonucleares, macrófagos y células de defensa. ¿Cómo es que nosotros vemos o cómo es que hay cambio o perfusión a través de esta membrana? Son a través de los pequeños canales o conductos que les había comentado antes en base a la permeabilidad de tipo vascular, favorecida por lo que les comentaba de los movimientos respiratorios, y es lo que nos hace que el contenido intraabdominal y el líquido pueda ser reabsorbido y llevado a circulación sistémica mediante los vasos linfáticos. Es un mecanismo muy fácil, un tipo fuelle, que lo que va haciendo es que va modificando las presiones intraabdominales, favoreciendo su entrada a la porción capilar, a la circulación sistémica. Entonces, como por ende, que vamos a tener la definición que lo define a sí mismo como un proceso inflamatorio generalizado o localizado de la membrana peritoneal secundaria a una etiología diversa, ¿sí? Ya puede ser bacteriana, necrótica, por irritación química, de invasión directa, generalmente en el tipo neoplásico, que eso se maneja en un punto y aparte, y cualquier etiología que tenga una extensión hacia la cavidad peritoneal. Mencionar, pero el doctor está en un espacio virtual, cierto, no es un espacio real que se encuentre así que todo esté desaparado, no. Eso nos mantiene con una capacidad para formar presiones que pueden favorecer o mejorar el ámbito respiratorio. En fin, para no hacerles el cuento muy largo, nosotros tenemos aquí los agentes etiológicos más frecuentes, como les había comentado, son los procesos infecciosos, ya sea por translocación bacteriana o por introducción indirecta, ya sea por algún traumatismo, alguna perforación
eh, o simplemente por algún tratamiento invasivo, ya sea una diálisis peritoneal, una punción, puede ser perdón, una paracentesis abdominal que nos permita a nosotros introducir el agente dentro de la cavidad abdominal. Obviamente también nosotros tenemos agentes de tipo químico, en casos de las pancreatitis, cuerpos extraños, ¿sí? O sustancias, ya sea de tipo endógeno o exógeno, que pueden tener el peritoneo. Van a decir, orina, doctor, puede ser una ruptura vesical en caso de un paciente que sufra una caída o un traumatismo contuso a nivel pélvico. Cuando la vejiga está llena puede tener una ruptura vesical y eso puede causar una peritonitis de tipo químico con la orina. Como todo, siempre hay vías de diseminación, obviamente de los agentes bacterianos o virales o fúngicos, como ustedes quieran. La etiología es diversa y pueden ustedes encontrar lo que es la invasión a la serosa, la vía sanguínea, la vía linfática, ¿sí? En la cual nosotros nos damos cuenta eh, de la función y de la ubicación en donde está nuestro agente causal. Por ejemplo, si es el apéndice, nosotros vamos a encontrar que el sitio donde se va a ver afectado es la región paracólica del lado derecho, ¿verdad? Aunque no exime que sea demasiado larga el apéndice y puede ubicarse ya sea en la región de meso a nivel periumbilical, ¿sí? O a nivel pélvico también puede verse. La diseminación sanguínea y vía linfática obviamente es a mayor cantidad. Esto va a favorecer que los vasos tengan una permeabilidad mayor y en un proceso ya de septicemia hay diseminación de vía sanguínea. Vamos a ver acá mis médicos que van a ver por su localización, obviamente ya sea en algún lugar en específico o que abarquen todo el peritoneo por totalidad. Propagante, ¿qué quiere decir? Obviamente pues, que se va propagando a lo largo del peritoneo. Esto generalmente es en infecciones de tipo, una de ellas que se puede presentar es la miliasis tuberculosa, ¿sí? O tuberculosis miliar, que se disemina de manera hematógena, de manera preferente, y que afecta también la cavidad abdominal, dando un aspecto de arroz, de granos de arroz diseminados por toda la cavidad abdominal y puede llegarse a confundir con otras enfermedades de tipo neoplástico como son los linfomas. En las difusas, aquellos pacientes que presentan algún tipo de perforación pueden llegar a causar este tipo de lesiones. Obviamente, como les comentaba, las de tipo bacteriano y mixtas son las más abundantes y eso es en lo que nosotros generalmente ustedes deben de enfocarse por frecuencia. Ya durante el estudio de sus pacientes van a ustedes a determinar el origen y la causa para determinar si son primarias, secundarias o refractarias. Acá les pongo que acorde a duración, me pueden decir, pero doctor, ¿qué determina, cómo vamos a establecer si es una aguda o crónica? A ciencia cierta, en cuanto a tiempo, no podemos determinarlo porque una vez que ustedes resuelven un proceso de pancreatitis, obviamente el proceso peritoneal cesa. Entonces no podemos hablar de que fue agudo o eso porque es siempre secundario al proceso y a la etiología. A lo que nos referimos en cuanto a esto es al tiempo de duración que tenemos en cuanto al agente causal dentro del abdomen y al tiempo de evolución. Eso sí es lo que nos puede dar. Por ejemplo, una aguda la podemos determinar como es el proceso clásico de una apendicitis, en el cual la evolución propiamente dicha de la enfermedad nos da un tiempo de ventana de la que hay el inicio de la enfermedad hasta que hay un proceso de perforación muy corto, quizás a veces de 24 horas, en algunos textos mencionan 48, siempre y cuando no se haya modificado con la aplicación de algún tipo de medicamento de tipo antibiótico. Y en cambio, en una crónica, una infección, ya sea por tuberculosis, un paciente dialítico que esté completamente con daños a nivel renal, hepático, que ya tenga un sistema inmunitario muy comprometido, podemos tener una evolución muchísimo más larga y considerarlo así o catalogarlo como una peritonitis de tipo crónico.
Acá lo que nosotros vamos a ver es el nivel del pH en las peritonitis químicas, si sea alto o bajo. Las bacterianas, en cuanto al número de agentes patógenos que nosotros podamos encontrar en los cultivos o en las muestras que nosotros tengamos. Y, como les comentaba, si tenemos un patrón mixto, ya sea inflamatorio y bacteriano, químico y inflamatorio, todo esto depende del patrón que nosotros tengamos, el tipo de presentación clínica que va a tener nuestro pacientito. En algún momento, no sé si a ustedes les comenté, y si no, pues ahorita se los hago saber, que la peritonitis primaria o del adulto de manera espontánea es la menos frecuente. Menos del 2% de los pacientes generalmente cursan con este tipo de peritonitis. Generalmente son monobacterianas. Puede haber o no hay una lesión per se que nos pueda a nosotros dar el origen causal, pero se supone o se sugiere que puede haber una migración bacteriana a través del tracto genital en las damas, en pacientes que tengan sometidos a una diálisis peritoneal continua, ¿sí? O que tengan una infección por tuberculosis. Pacientes que tengan un sistema inmune, como les había comentado, comprometido, con pacientes que tengan nefropatías, hepatopatías, o aquellas condiciones que puedan disminuir, como son la desnutrición o el déficit proteico dentro de los pacientes, que eso condiciona que el sistema inmune no reaccione de una manera adecuada y puede favorecer que los pacientes presenten este tipo de eventos. No es así en el cambio de lo que es las peritonitis secundarias. Van a usted, mis médicos, que la peritonitis secundaria generalmente es por aperturas de lo que es el tracto gastrointestinal o por permeabilidad del mismo. Y son múltiples las causas, puede ser de tipo mecánico, obviamente cuando ya hay un compromiso vascular que modifique la homeostasis en el nivel microvascular o capilar de la musculatura y de la mucosa intestinal. Cuando tenemos un de tipo neoplásico, traumático, o generalmente también de tipo iatrogénico postoperatorio. Cuando tenemos dehiscencia del tracto de la corredera de grapas, ¿sí? O de la zona de grapaje, en caso de anastomosis, y si es de manera artesanal, el mal uso de algunos instrumentos o de algún tipo de sutura que nos impide una adecuada resolución de la fuga a nivel abdominal. ¿Y qué vamos a tener nosotros? La que les comentaba, que tenemos un tipo especial en la cual, pese al tratamiento adecuado o aparentemente adecuado a una terapia, antibiótico, hidroterapia, resolución de los trastornos ácido-base, los cambios hidroelectrolíticos que presenta el paciente, puede haber una recurrencia de la infección intraabdominal. Generalmente se ve asociada por pacientes que están con fallas multiorgánicas en una unidad de cuidados intensivos y con organismos que son que no tienen una susceptibilidad o que son, digamos, oportunistas y ocupan depletando aún más el estado inmunológico de nuestro paciente, como son los enterococos, la cándida, ¿sí? Y otro tipo de agentes bacteriológicos que se unen a un proceso previo y van a determinar una falla en la respuesta inmunitaria de nuestro paciente. ¿Qué factores de riesgo se ven involucrados con mayor medida? Como les comentaba, pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué les comento aquí lo de enfermedad pélvica inflamatoria? Podrán decir, pero es que no es muy frecuente, doctor. No es muy frecuente. Bueno, la enfermedad per se sí es frecuente, pero que se complique con una peritonitis de tipo primario no es nada frecuente, debido a que la competencia inmunológica de la mayoría de las pacientes es la adecuada. Pero cuando tenemos una combinación de varios factores, como son obesidad, diabetes, antecedentes multi-infecciones recurrentes, obviamente esto se ve afectado y puede ser factor inherente para la presencia de una peritonitis primaria en este tipo de pacientitas. Pero los más frecuentes son aquellos que tienen una hepatopatía o nefropatía crónica que afecte
normalmente el sistema inmune y tenga al paciente con alteraciones de tipo tanto inmunológica. Recordemos que muchas de las proteínas se sintetizan a nivel hepático, que intervienen dentro de la respuesta humoral y celular al encuentro con agentes externos. Esto, pues más que factores de riesgo, pues son entidades que por sí mismas cursan y la mayoría de las veces requieren de tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que vamos a ver, mis médicos, en cuanto a la evolución? Lo que les comentaba. Ven que se había comentado de lo que es una peritonitis aguda y cómo podemos definir una peritonitis de tipo crónico. Bueno, pues el tiempo corto de evolución, rápidos, como la mayoría de los cuadros de peritonitis secundarias, y todas aquellas son las en las cuales el cuadro o la clínica se va presentando de una manera progresiva, general y sin respuesta a tratamientos convencionales de manera general. Es por eso que les comentaba que ya sea de tipo bacteriano, fúngico o de otro tipo de alteraciones, es la que nos va a nosotros a dar mayor tipo de problemas y una evolución más prolongada. Pero la gran mayoría, el más del 60% de todas las peritonitis son de tipo agudo. Que se pueden cronificar, eso es muy diferente, pero eso ya depende del manejo que se dé y de las condiciones del paciente que se encuentre, si recibe una atención adecuada, si la unidad hospitalaria en la que ustedes están trabajando cuenta con los recursos necesarios para el tratamiento de este tipo, y si no los cuenta, no se sientan ustedes héroes. Mis médicos, está mejor enviarlo a un paciente que tiene estas condiciones a un lugar que cuente con todo, a tratar de hacer digamos que méritos para una institución que los trata como peor que animales. Aquí es lo que nosotros vamos a ver y lo que les comentaba. ¿Qué es lo que nos va a nosotros a proteger? Pues obviamente los componentes celulares y el componente humoral. Cuando estas respuestas se ven limitadas o se ven depletadas por la condición previa al paciente o por la evolución o simplemente por un tratamiento ineficiente, obviamente nuestro paciente va a tener una respuesta muy limitada y la evolución va a ser tórpida y la morbilidad y mortalidad se va a ver incrementada en relación con las funciones que tengan ustedes y la actividad que tengan a nivel de la respuesta inmunitaria. Eso lo pueden ustedes leer en cualquier texto, es lo que menciona. Hay que tomar muy en cuenta varios factores cuando nosotros estamos tratando a nuestros pacientes. Ustedes van a saber, mis médicos, que en sus condiciones, ¿sí? En las condiciones que ustedes van a laborar, la mayoría de las veces, y eso no debiese de ser así, sino que el ámbito médico debe ser un ámbito más integral. Siempre hay alguien que no quiere entrar al equipo y que no quiere aportar nada para la resolución de los casos difíciles. Es raro que se encuentren grupos de trabajo adecuados. Es por ello que les comentaba yo que ustedes necesitan empezar a formarlos, no ver a su compañero como un posible digamos que contrincante en cuanto a las defensas o alguien que les puede quitar el lugar, sino como una herramienta que ustedes pueden llegar a necesitar. ¿Qué va a determinar o cómo nosotros podemos valorar qué bien o dar un pronóstico clínico real a nuestros pacientes mediante lo siguiente? Valorar el tipo de agresión que nosotros tenemos, si fue una herida por arma de fuego, cuántos disparos, en qué ubicación, qué órganos se vieron lesionados, si es por una infección, qué tan extensa es, si hay o no formación de abscesos, si hay colecciones, en fin, de dónde se originó, cuál es el organismo más frecuente. Vaya. Como segundo factor importante que ustedes deben conocer, lo que les comento, siempre la competencia inmunológica. Y obvio, si ha presentado una resolución parcial, si ya hay una
focalización con la presencia de plastrones o tabicaciones dentro de la cavidad abdominal, y si se ha difundido, si solamente permanece dentro de la cavidad abdominal o ya es un proceso séptico generalizado. Entonces, pues aquí tenemos parte de los mecanismos que ustedes van a encontrar, mis médicos: la presión intraabdominal, la posición de que nosotros tenemos a nuestros pacientes. A veces en las unidades de cuidados intensivos no toman en cuenta esto, o lo toman demasiado en cuenta y tratan de modificar constantemente la posición en la que encuentran, pero recordemos que el médico no es el que está encargado de esto, y muchas veces el servicio de enfermería, pues recordemos que nuestro servicio de enfermería en muchos de los hospitales, ustedes los van a ver, son muy deficientes, no pasan medicamentos a la hora que son, cierran soluciones para no trabajar durante las noches, no mueven a los pacientes, prefieren que los pacientes sean movidos por los familiares cuando no están. Si no hay camillero no se mueve un paciente, en fin. Muchísimas condiciones extra a su labor como médicos que ustedes van a tener como factor concomitante para la evolución de su paciente. Tienen que tomar en cuenta este tipo de condiciones que van a perjudicar su trabajo. ¿Sí? Parte de la respuesta que van a tener, cómo se retienen los mecanismos. No me adentro mucho en esto porque ya se los hice llegar en varios artículos cómo se definen este tipo de respuestas, cómo se asocian. Entonces no me enfoco mucho, vamos a ver que simplemente son las más frecuentes: bacterias, como les comentaba, una manera mixta, ya sean de proceso inflamatorio y proceso bacteriano, es lo más frecuente. La sinergia y los cambios a nivel de la flora intestinal. Y ahora bien, ¿qué más importante, mis médicos? ¿Cómo ustedes van a ver el diagnóstico? ¿Cómo ustedes van a poder establecer el diagnóstico de este tipo de enfermedades? Ay, Dios. ¿Vamos bien hasta acá, médicos? Sí, doctor. Bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Está muy fácil. Más o menos. Cualquier duda me dicen rápido, ¿eh? No se preocupen. Esto lo vamos a ver cientos de veces y ustedes lo van a ver toda su vida como médicos, porque lo más frecuente son, acuérdense, enfermedades respiratorias agudas altas y enfermedad diarreica aguda. Todo lo que son gastroenteritis, intolerancias alimenticias, diarrea. Esto es pan nuestro de todos los días, mis médicos. Por eso que van a ver que es muy frecuente, y las características que van a ver, que es lo importante que vamos a ver ahorita, es porque es lo que me voy a enfocar un poquito más. Fíjense bien. Como lo comento aquí, es de que el diagnóstico debe ser precoz. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, generales, que ustedes deben de referir o enfocarse en su anamnesis? Las características del dolor. ¿Cómo es ese dolor abdominal? ¿Cuándo inició? Ojo, mis médicos, pregunten bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces obviamos hechos porque suponemos que el cuadro es lo más sencillo del mundo en cuanto a frecuencia, y muchas veces estos simples datos, como son preguntarle si lo han operado, si tiene alergias, ¿sí? La ingesta, recordar que preguntarle qué comió hoy o qué comió ayer en una didáctica nosológica adecuada, pues es realmente vano, a menos que sospechemos que sea una intoxicación aguda o que sea una gastroenteritis de tipo agudo bacteriana, ¿sí? Que se caracteriza principalmente por presentar vómito explosivo, un cuadro diarreico muy abundante, ¿sí? De manera prácticamente secundaria a la ingesta de ciertos alimentos, y obviamente son aquellos que tienen una pobre salubridad.
Cuando se me van ustedes a tomar o a comer en la esquina alguna torta o algún jugo de estos en los cuales el juguero está ni siquiera lavándose las manos constantemente, simplemente agarra un trapo que sabrá Dios cuántas veces o para qué lo habrá ocupado, obviamente esto va a favorecer que presenten algún tipo de infección. La contractura muscular es uno de los signos indirectos, sí, clínicos más evidentes de que haya un problema a nivel abdominal. ¿A qué se debe? Pues a que el proceso que está dentro de cavidad, el proceso inflamatorio, de manera aguda, estimula la pared visceral y esta asimismo, por donde discurren los nervios que van a dar inervación a lo que son los rectos, obviamente van a ser afectados, provocando una rigidez involuntaria de toda la pared abdominal. Y secundaria también al proceso inflamatorio que causa un dolor muy exquisito, provocando lo mismo esta manera de defensa. Van a ver ustedes también que las posiciones antálgicas son muy evidentes. La posición, ¿verdad?, fetal. Cuando están también... Penopectoral también es cuando una de las posiciones que van ustedes a encontrar, o simplemente la inmovilidad del paciente. En la historia clínica, ustedes lo que tienen que ver es preguntar de manera exhaustiva, acorde a su sospecha. ¿Sí? No se vale que mis médicos, que ustedes lleguen y digan dolor abdominal en estudio. Eso lo escribe la chacha, eso lo escribe su primito que está en prepa, que le piden que estudie biología, pone eso. Pero ustedes, como son médicos de alto grado y muy bien entrenados, van a poner siempre sospecha de, ¿sí? Nada de que dolor abdominal en estudio. Pueden ustedes poner probable pancreatitis, probable gastroenteritis infecciosa, postinfecciosa o secundaria a un proceso infeccioso, enfermedad acidopéptica, gastritis de tipo medicamentoso, gastritis reactiva, colitis, colon espástico, ¿sí? Enfermedad un cólico vesicular, ureteral, vaya. Siempre hay un origen, una causa y un apellido. Entonces, por favor, a manera de lo posible, traten ustedes de enfocarse en encontrar esa sospecha diagnóstica y dense a la tarea de realizarlo de manera general. Ojo, fíjense que ustedes van a decir, oiga doctor, pero todos estos síntomas en los artículos que nos hablan en las guías, pues siempre vienen casi los mismos. ¿Cómo vamos nosotros a valorarlo? Acorde a lo que nosotros vamos a ir preguntando, como les comentaba, recuerden que, por ejemplo, los dolores de origen súbito suelen ser menos graves que los que tienen una progresión o que son de tipo progresivo. Me van a decir, pues el apéndice es un dolor súbito. No, de hecho no. Una de las características que tiene el proceso apendicular es de que es un dolor de tipo progresivo, gradual, va cambiando y es más, hasta modifica el sitio de presentación con irradiaciones. Uno que sí es de características súbitas es el cólico renoureteral. Otra de las características que presentan es que recuerden que hay veces que la náusea precede al dolor, entonces los hace sospechar a ustedes que es algo más de etiología bacteriana. ¿Ok? Cuando vomitan y después les empieza a doler es que algo causó una irritación de la mucosa gástrica y a manera de defensa, obviamente, inicia el vómito y obviamente si tenemos una cantidad de patógenos, una cantidad inoculante suficiente, pues van a tener ustedes ya la presencia del proceso infeccioso. Cambios en el hábito intestinal también nos determina si es un proceso agudo, un proceso crónico, ¿sí? Recordemos que puede ser mixto en trastornos de tipo colónico. Si ya no tiene hambre o no ha comido, pero si les dicen, no, pues me comí una mañana súper bien, ahí pueden ustedes empezar a descartar, aunque no al siempre, eso quiere decir que está bien su paciente. Recuerden que tienen que preguntar si ha sido suministrado algún tipo de medicamento, porque también hay veces que dicen, no, es que de manera, me eché mi licuado de, ¿cómo se llama esta cosa? De sabio, mi médico. Pues eso no hace daño, ¿sí? Está toda cerca, la acaba de cortar y así la el licuado, imagínense.
Presencia o no de hipo. ¿De qué les hablaría el hipo? Pues, obviamente de una afectación a nivel de lo que viene siendo nervio vago. ¿Sí? Si hay o no sed, que nos habla de un proceso hidroelectrolítico severo, una deshidratación, en fin. La fiebre, recordemos que es una de las respuestas o de los síntomas más importantes en cualquier proceso de tipo inflamatorio o bacteriano. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Dos en clase y todos bien. Vale. ¿Qué vamos a ver, mis médicos? Obvio, siempre es la inspección, desde el momento en que llega su paciente, coloración de la piel, estado de las mucosas, alguna alteración visible, modificaciones en el andar, ¿sí? Si evita en medida de lo posible el rebote o que sus pasos son demasiado cortos o que simplemente no puede caminar. La percepción de una adecuada auscultación tanto a nivel torácico como abdominal. Si ustedes notan arritmias y una distensión abdominal, ojo, puede estar asociada a una isquemia mesentérica. Preguntar antecedentes de tipo cardiovascular, si tiene antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas. La presencia o no de lo que les comentaba de la rigidez abdominal. El signo de Blomberg o de Robson son signos de rebote. ¿Qué es lo que nos habla? Recordemos que lo que nos habla en este tipo de signos o de exploración es que al elongar las fibras peritoneales y causar una contracción brusca o rápida desencadena el dolor. Eso es lo que nosotros estamos midiendo. Cuando realizamos una exploración abdominal, por sí mismos, que nosotros cataloguemos a varios de los signos de exploración como positivos o patognomónicos de enfermedades, es muy dudoso. Lo que ustedes, ¿verdad?, están haciendo cuando ustedes exploran un abdomen es dando signos de irritación peritoneal. Si hay signos de irritación peritoneal, obvio, hay un proceso, ya sea inflamatorio o bacteriano o séptico, que está causando. Cuando nosotros tengamos la sospecha de que hay algún líquido, que hay un tipo de químico libre en cavidad que nos esté causando, obviamente tenemos a la mano un método diagnóstico muy efectivo. Si nosotros recordamos que la densidad es baja, la cantidad de proteínas debe de ser menor de 3, ¿sí? La cantidad de líquido no mayor de 100 mililitros. Entonces, si ustedes realizan un lavado peritoneal y encuentran eritrocitos, por mínimos que sean, ustedes deben de sospechar que hay algún daño interno, algún tipo de daño vascular, alguna perforación. Ojo, mis médicos, aquí peritoneitis primarias y de tipo terciario. Como no podemos identificar un sitio general o bien localizado en el cual se establezca el proceso infeccioso, el tratamiento médico habitual que se refiere a soporte hídrico, tratamiento hemodinámico, mantener una hemodinamia adecuada, reponer o restituir los elementos metabólicos perdidos o el trastorno ácido-base concomitante y realizar una antibiótico-terapia adecuada es la clave para un tratamiento adecuado en este tipo de eventos. Obvio para todos, independientemente de todas. Aquí, ojo, si ustedes ya tienen una identificación y requieren un tratamiento quirúrgico, pero a la mano no tienen ningún elemento médico quirúrgico que pueda dar resolución, no deben de esperar. Por ejemplo, yo he visto muchas veces a médicos que evitan realizar los tratamientos porque supuestamente el médico quirúrgico va a llegar y va a decir, no, pues no tiene nada y no se va a operar. No, mis médicos. Ustedes deben de tener, ante la sospecha o ante la certeza de que ustedes están enfrente de un caso, de un evento que requiere de resolución quirúrgica, ustedes deben de iniciar el manejo y darlo. Por eso no le den las armas al médico flojo, al médico haragán,
de que les revierta la jugada. Cuando ustedes sospecha o dolor abdominal en estudio, pues dijo, pues estúdialo y me dices qué es. En cambio, si ustedes dicen, por si un paciente con probable cuadro de apendicular, es la obligación del médico quirúrgico, ¿verdad? Ya sea corroborar su diagnóstico, y si lo quiere él no hacer nada, tiene que encontrar las evidencias clínicas semiológicas adecuadas para poder revertir ese diagnóstico. Y la mayoría de las veces, médicos, si ustedes hacen esto de manera bien, no va a poder y va a tener que corroborar su diagnóstico y apoyarse en ustedes, y es más factible llegar a decir, ay, ¿qué es, doctor? Pues es un apéndice, mi doc. Y si ustedes corroboran que es después del quirúrgico, que su diagnóstico fue correcto, obviamente el quirúrgico cada vez va a confiar más en su criterio diagnóstico y es para nosotros muchísimo más fácil, pero siempre hacemos las cosas al revés. ¿Qué tenemos que tener nosotros acá? Pues obviamente la colocación de sondas, ya sea a nivel nasogástrico o vesical, para disminución de la presión o para medición de la presión intraabdominal. Recordemos que uno de los métodos indirectos más utilizados para poder hacer esto es a través de la vejiga. Otro son métodos invasivos que requieren de colocación de catéteres especiales para poder medir esta presión. La aspiración y cultivo de los líquidos que ustedes encuentren es vital. Restitución del líquido, ya sea de manera general con cristaloides, ¿verdad? O almidones, vaya, con cualquier sustancia que manden, vaya, las guías de hidroterapia se han modificado con el tiempo y se ha visto que pues, obviamente van de mayor eficacia a menor eficacia, en cuanto también a procesos tipo infeccioso, cuáles están indicadas, cuáles están contraindicadas, en fin, tienen ustedes que tomar en cuenta también qué tipo de electrolitos se ven perdidos. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes también pueden concurrir o transcurrir durante el evento con eventos de tipo motil. Y recordemos que la hipopotasemia es una de las causas más frecuentes de ilio de tipo metabólico. Y en aquellos pacientes que tienen diarrea crónica o alteraciones a nivel hepático o renal, uno de los elementos que más frecuentemente se ve alterado, pues obviamente es el potasio. En medida de lo posible, mis médicos, en cualquier paciente que presente alguna alteración de tipo peritoneal, tienen que valorar ustedes la alimentación enteral rápida, ¿sí? Esas fechas o esos tiempos en que nosotros como médicos dejábamos 48 horas, 72 horas, una semana, 2 semanas a los pacientes en ayuno, con un esquema doble de soluciones que no aportan nada de calorías, estamos llevando a nuestro paciente a un fallo en nuestra terapéutica directamente relacionado. ¿Por qué? Pues estamos bajando los niveles proteicos, estamos sometiendo a nuestro paciente a niveles de ayuno que produce un catabolismo exagerado, ¿verdad? Una gluneogénesis muy importante. Estamos forzando a nuestro hígado a trabajar con poca energía. Estamos involucrando un metabolismo de tipo anaerobio. En fin, estamos favoreciendo y perpetuando nosotros mismos el proceso, ¿verdad?, inflamatorio mediante estas medidas drásticas, no sustentadas, de una falta de alimentación precoz. Si es necesario y si el evento requiere de un tratamiento quirúrgico, a manera actual, lo más importante y lo más, digamos, útil es la cirugía de tipo laparoscópico. ¿Por qué? Menos invasiva, mejor respuesta del paciente, más rápida, en algunos casos, obviamente, depende de la habilidad del cirujano, pero nos permite una realización y un abordaje muchísimo más inocuo a nuestros pacientes. Reducimos de manera general la respuesta metabólica al trauma, reducimos de manera general el dato de contaminación peritoneal por sustancias ajenas como son el talco de los guantes, sustancias o látex que puede haber presente o desprendimiento de ellas durante las cirugías. En fin, es una opción muchísimo más adecuada en estos días
a una resolución abierta. Obvio, si está viable en su unidad médica. Hay unidades médicas actualmente en México que no cuentan con servicio de cirugía laparoscópica. Es muy importante a mis médicos que ustedes tengan en cuenta que una de las complicaciones propias de cualquier peritonitis es la formación de abscesos, por lo cual hay diferentes métodos para el tratamiento de estos. No necesariamente, si ustedes ya tienen un proceso de una formación de un absceso, no necesariamente necesitan volver a abrir al paciente para poder drenarlo. Actualmente los drenajes percutáneos guiados, ya sea por tomografía, ultrasonido, vaya, por cualquier método que ustedes gusten y manden, ¿sí? Puede realizarse un drenaje percutáneo y es una manera adecuada para este tipo de pacientes. La resolución también puede requerir el poder resecar o quitar las porciones que se hayan necrosado durante el evento y a manera de lo posible debridar o limitar todas las zonas que han sufrido daño por el proceso inflamatorio. ¿Ok? Los antibióticos, aquí nada más los menciono de manera general, no hay necesidad. Yo les mandé una guía en el que viene tal cual cuáles son los antibióticos que se deben de utilizar de manera corriente. ¿Alguna pregunta ahora sí, mis médicos? ¿Alguna pregunta, duda? Creo que no, doctor. Pues sí, yo también creo que no. Entonces estudiaron requete bien. Con tal, nada más se los hago a manera de comentario. El conectarse y dejarse ahí con los conectados, pues bueno, los que se queden aquí, los agradezco mucho a los que se quedaron a escuchar y a tomar en cuenta, tomar algún otro detalle. Ya los que no, pues bueno. No voy a poner a pelear. Doc, Sí, muchachos. perdón. Una pregunta. ¿La colocación del Penrose puede llegar a una peritonitis? Hijo. ¿Y Sí. ahí qué medidas se toman? Aquí, mi queridísimo, es muy, muy importante lo que me preguntas. Yo he visto, y ustedes van a ver en su práctica médica, es cuando están ustedes de pasantes de servicio social, que hay lugares en que se coloca el Penrose, pero obviamente recuerden que cualquier drenaje nos sirve para tres cosas fundamentales. Una, evacuar líquidos que nosotros durante el evento quirúrgico sabemos que no salieron por completo. Recordemos que tenemos que disminuirlo porque el proceso de absorción del peritoneo está ya comprometido por el evento que ya surgió. Entonces va a tardar bastantes días en reponerse y entonces se puede acumular mayor cantidad de líquido. 3. Nos ayuda a saber si hay alguna complicación, 2. Nos ayuda a saber si hay alguna complicación o fuga. Y 3. Es un medio indirecto de contaminación. Lo ideal actualmente, mis médicos, para la colocación de drenajes, y lo dicen las guías quirúrgicas internacionales, es el uso de drenajes en medida de lo posible cerrados. De hecho, prácticamente en cualquier cirugía que ustedes puedan llegar a observar en unidades, obviamente de primer nivel, médicas, digamos un siglo XXI, un 1 de octubre, un 20 de noviembre en México, ¿sí? O acá en el Centro de Especialidad de San José, en fin. Obviamente, a razón de las posibilidades y los medios que tenga el hospital, es el uso de drenajes cerrados, ya sea un Jackson Pratt,
un drenaje de Blake, en fin. ¿Por qué se prefieren? En primera, porque es un ambiente cerrado, que se maneja igualmente de manera cerrada. Tiene menor riesgo de contaminación y esto nos limita la posible complicación de una peritonitis secundaria al uso, ¿sí? O a la colonización bacteriana secundaria al uso de un drenaje. Y no deben de dejarlos más tiempo del necesario. Recuerden que cuando un drenaje, lo ideal es que si tenemos un gasto de 50 mililitros por día, ¿cuánto es el líquido normal que debemos de tener en el abdomen? 50 en promedio. Si ustedes tienen menos de 100 mililitros por gasto diario, el que esté el drenaje o no, no va a mejorar o a empeorar las condiciones de su paciente. Lo pueden retirar. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Vale, pues mis médicos. ¿Alguna otra cosa, alguna otra cuestión? No, doctor. Creo que Vale, no. pues. No, doctor. Entonces, mañana empezamos con déficit, defectos de pata abdominal, mis médicos. Misma hora y por el mismo canal. Gracias, gracias. Ahorita les hago llegar la presentación para que la tengan ustedes también, hijos. ¿Cómo dijo ¿Qué tema dijo que íbamos a ver, doctor? Mañana vamos a ver efectos de pared abdominal, muchachos. Muchas gracias. Sale pues. Gracias.